Hola a todos, bienvenidos a este último episodio donde nos sumergiremos en un viaje emocionante a través de las plazas perdidas de Caracas. En este video exploraremos la impactante transformación urbana que ha dado forma a la historia de la ciudad. Nos transportaremos a un tiempo en el que estas plazas vibraban con la vida de la comunidad. En Camino Espartano nos comprometemos a explorar rendiendo tributo a la memoria de estas plazas, disfrutar haciendo un recordatorio a la historia pasada y divertirnos comprendiendo mejor nuestro presente. Únete a nosotros en este viaje para descubrir, aprender y disfrutar de la emocionante historia que ha dado forma a la ciudad que amamos. Comencemos. Este emocionante recorrido damos un paseo por las emblemáticas plazas que una vez fueron el corazón palpitante de Caracas. Estas plazas nos conectaban con la rica historia cultural y social de la ciudad. Cada rincón, cada estatua, cada árbol llevaba consigo siglos de historias y tradiciones que forjaron la identidad misma de Caracas. Hoy rendimos homenaje a estas plazas perdidas, cuyas memorias perduran en el tejido mismo de nuestra amada ciudad. Iniciamos con el Saludante, erigida por orden del Congreso en 1875 en honor a Antonio Guzmán Blanco. Se encontraba frente al Capitolio, muy cerca de la vieja sede de la Universidad Central, esquina de San Francisco, y demolida en 1889, dando paso a la actual Avenida Universidad. Plaza España, demolida en 1953, para dar paso a la Avenida Urdaneta. En la actualidad, el busto de Cervantes se encuentra en el Parque del Calvario. Plaza Rafael Arévalo González, de la cual no encontré muchos detalles, solo la historia del homenajeado. Plaza Italia, antiguo sector de Palo Grande, dio paso a la Avenida San Martín. La estatua fue reubicada frente a la iglesia Nuestra Señora de Lourdes. Monumento a la India. Originalmente se encontraba a la altura del antiguo hipódromo de Caracas en el Paraíso y reubicada a la entrada de la urbanización Montalbán y la parroquia La Vega. Plaza Alexandre Petión. Originalmente se encontraba al lado del antiguo hipódromo de El Paraíso frente al Pedagógico de Caracas. Dio paso a las obras del distribuidor La Araña y reubicada en la cota 905. Plaza Camilo Torres. Se encontraba en los terrenos donde se construyó el Liceo Caracas en El Paraíso. Placita que dio paso a la Avenida Libertador a la altura de Quebrada Honda. No obtuve su nombre y tampoco más información. Plaza Rubén Darío, en la Avenida Andrés Bello. Dio paso a esta avenida para unirla a la Avenida Urdaneta. Plaza Los Venados o Plaza La Estrella sucumbió ante la organización del tránsito vehicular en San Bernardino, donde se encuentra el legendario edificio Titania. Plaza Moedano, en el actual Parque Central, sucumbió ante los caprichos modernistas para dar paso a este complejo habitacional. Plaza Benito Juárez. Cedió sus espacios para la actual Avenida México, quedando solo reducida al busto. Plaza El Portachuelo, en Roca Tarpeya, cede su espacio para la unión entre las avenidas Fuerzas Armadas y Nueva Granada. Plaza Girardot, ubicada en el actual distribuidor de La Bandera, desaparece para dar paso a la organización del tránsito automotor en el sector. Plaza del Panteón Nacional, conocida como la Plaza de la Santísima Trinidad, debido a que se encontraba frente a la iglesia que tenía este nombre y hoy en día es el Panteón Nacional. También se le conoció como la Plaza Miranda, ya que allí estaba la estatua de este prócer que luego fue reubicada en su actual plaza en la reurbanización El Silencio.
se dio su espacio para el reordenamiento de los alrededores del panteón. Plaza Samán de la Trinidad. En conjunto con la Plaza del Panteón, formaban un pulmón histórico y vegetal del norte de Caracas. Solamente sobrevive hoy el majestuoso monumento vegetal del Samán de la Trinidad o del río Catuche, que con sus poderosas ramas parece un coloso que se defiende de la asfixia del concreto, cediendo parte de su espacio a la hoy Biblioteca Nacional. Cabe resaltar que este samán es hijo del ilustre Samán de Güere, ya que fue sembrado con una estaca de este otro famoso árbol. Plaza del Nuevo Circo. Por las remodelaciones y distribución de la vialidad, esta bella plaza desaparece cediendo sus espacios al modernismo de la ciudad. Plaza Mariño. Ubicada frente a la iglesia de Pagüita en la avenida Sucre, a la altura del viaducto Nueva República, se encuentra esta plaza que paulatinamente ha perdido su esplendor. El legado histórico que deja este video es invaluable. A través de la preservación de la memoria de las plazas perdidas, rinde homenaje a las historias y tradiciones que han forjado la identidad de Caracas a lo largo de los años. Este registro vivo de la evolución urbana permite a las generaciones actuales y futuras comprender y apreciar el legado de estas plazas a través del tiempo, conectando el pasado con el presente. Al destacar los monumentos y estatuas que una vez adornaron estas plazas, el video preserva visualmente elementos clave de la historia de Caracas, contribuyendo a la valoración y preservación del patrimonio cultural de la ciudad, actuando como una cápsula del tiempo. Este video captura la esencia y la importancia de estas plazas, asegurando que su legado perdure y continúe inspirando a las personas a conectarse con la historia y la identidad de Caracas. Gracias por tu interés. Ahora te invito a ser parte de este esfuerzo por preservar nuestra historia y patrimonio cultural. Suscríbete para no perderte nuestros próximos videos y comparte este contenido con amigos y familiares para que juntos podamos difundir el legado de las plazas perdidas de Caracas. También te animo a compartir tus propias experiencias e información sobre los lugares que hemos presentado y a sugerir otros lugares de interés que consideres igualmente fascinantes. Tu participación activa es clave para mantener viva la memoria de nuestra ciudad. Este emocionante recorrido por las plazas perdidas de Caracas te invita a reflexionar sobre la importancia de preservar nuestra historia y patrimonio cultural. Cada plaza, cada estatua, cada rincón que hemos explorado en este viaje lleva consigo siglos de historias y tradiciones que han moldeado la identidad de nuestra amada ciudad. Es crucial que reconozcamos la relevancia de estas plazas en la construcción de nuestro presente y futuro. Compartir este video es una forma poderosa de asegurar que la memoria de estas plazas perdure, inspirando a otros a conectarse con la historia de Caracas. Te animo a difundir este contenido para que más personas se vuelvan conscientes del legado que estas plazas han dejado y se unan a la causa de preservarlas en la memoria colectiva. Juntos podemos mantener viva la historia de nuestra ciudad y enriquecer nuestro entendimiento de su evolución. Comparte este video con todos tus conocidos y ayúdanos a que este viaje por las plazas perdidas de Caracas se vuelva viral para que su legado se extienda por todo el mundo. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre este recorrido que sin duda es de utilidad. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido.
Hazlo ahora mismo. Es gratis. Gracias por tu ayuda. Y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.